Hola, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Daniel, soy el pastor Daniel de la Iglesia Bautista Reformada de la Gracia de Mar del Plata y me gustaría llevar este mensaje que el Señor puso hace un tiempo en mí y quisiera hablarte en esta noche a toda persona de Daniel, que está en las Escrituras, en el capítulo número 5. Quizás has escuchado esta porción de la Biblia y aquellos que no lo hayan escuchado se le voy a lecturar. Y se llama La escritura en la pared. No me da tiempo de contarte todo el relato de lo que habla. Me gustaría que si tenés en tu poder una traducción de las escrituras o una versión de las escrituras puedas buscarlo. En Daniel capítulo 5 te voy a relatar un poco a grandes rasgos lo que sucede ahí. Hay como un pequeño subtítulo que nos ayuda a entender, que es La escritura en la pared. Y habla de un rey que era Belsasar. Él, no sé si se acuerdan ustedes, estaba haciendo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y estaba en presencia de los 1000 y estaban tomando vino. En una gran fiesta estaban. Y este Belsasar dice que tenía todavía con el gusto del vino en la boca y ebrio, él mandó a que trajesen todos los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, le había traído del templo de Jerusalén. No sé si se acuerdan cuando Nabucodonosor, él invade y se lleva cautivo al pueblo de Dios, también entra en el templo, él entra y se lleva muchas de las cosas que estaban dentro del templo. Dentro de eso, en los capítulos anteriores, ustedes pueden leer esto de Daniel, él se lleva eso y los manda a traer a él a estos templos que habían sido apartados para el uso de Dios, ¿sí? Y los trae a ellos en presencia de estos reyes, esos grandes y todas esas mujeres que estaban ahí y todas esas concubinas que él tenía en su fiesta. Y lo que dice el relato es que empezaron a beber y a tomar en esos vasos que habían sido apartados para el servicio del Señor en el templo. Estaba haciendo un sacrilegio este hombre ahí. Y dice y bebieron y alabaron, y no solo eso, que lo hicieron con esos vasos, se atrevió este hombre a tomar y alabar y ofreciéndole esto a los dioses paganos, que eran, dice que se bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Daniel capítulo 5:4, con estas copas que eran del Señor. Dice que en la misma aquella hora aparecieron dos dedos, aparecieron los dedos de una mano de hombre que estaba delante del candelero sobre el encalado en la pared del palacio real, y del rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos los turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Imagínense el temblor que tenía este hombre de ver unos dedos que estaban escribiendo sobre la pared. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia y a cualquiera que lea esta escritura me muestre su interpretación. Será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y ustedes, si siguen leyendo, ven cómo él seguía turbado, se palideció, tenía miedo, y sigue describiendo la Biblia cómo este hombre estaba aterrado y mandó, no sé si se acuerdan, han leído la Biblia, lo mismo le pasó al rey Nabucodonosor. Se acuerda que él buscó a alguien que interpretara esto y buscó a unos sátrapas, creo que dice, unos magos ahí, y que no lo podían interpretar. No sé si se acuerdan, han leído, pero si leen Daniel van a encontrar que estos hombres decían, no sabían, y el rey Nabucodonosor le decía que le dijeran lo que habían dicho, o lo que él había soñado. Claro, ¿con quién va a saber? Porque si él le decía soñé tal cosa, como el rey José, no sé si se acuerdan, perdón, cuando estaba José en el rey con el faraón, y él dijo, soñé unas vacas así. Y entonces cualquiera podría decir, bueno, significa esto, pero el rey Nabucodonosor no hizo eso. Él dijo que había soñado algo y que alguien le dijera que había soñado. Estaba difícil, ¿no? Bueno, algo acá parecido pasa lo mismo. Estos dedos escribieron unas palabras que él no entendía. Y él mandó a buscar a estas personas, ¿sí? Y la reina dice así, la reina, versículo número 10, la reina por las palabras del rey y sus príncipes entró en la sala de banquete y dijo, Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos.
y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, el que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos y caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora fueron traídos delante de mí sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me dijesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y daré la interpretación. Altísimo Dios, oh rey, Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino, y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos y naciones, lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció por su orgullo, fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante al de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensorbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas, bebiste vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Versículo número 24 de Daniel capítulo 5. Entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Teken, Uparsim. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medas y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío Media tomó el reino, siendo de 62 años. Me gustaría hablarte un poco de esto. No sé si lo has escuchado alguna vez, esta porción de las escrituras, o lo has visto quizá en un dibujito de esos cristianos, pero me gustaría hablarte un poco más profundo de lo que aparece ahí. Ahí cuando aparece la palabra Mene, Mene, Teken, Uparsim, que Daniel
da la interpretación por medio del poder de Dios que moraba en él, la sabiduría, el conocimiento. Él le dice que Mene significa que fue contado, o podríamos decir fue numerado. Dios ha numerado los días de su reino, o sea, Dios contó, contó y dijo, se terminó, se acabó estos días que tú tienes, no tienes más días. La palabra que dice tekel significa pesado, usted que ha sido pesado en la balanza de Dios y no ha pasado la prueba. Dice la escritura que Dios es un Dios justo y Dios va a pesarnos en una balanza todas nuestras obras, y lamentable nuestras obras nunca van a llegar a tener un peso en la balanza de Dios. Necesitas a alguien que cargue, que tenga ese peso y esa justicia, y la única forma de ser hallado justo en la balanza de Dios es que nosotros seamos hallados justos. El problema que la Biblia dice que nosotros cuando somos pesados en la balanza de Dios, nos aparece esto, que significa tekel, que somos pesados y nosotros en la balanza de Dios no pasamos la prueba. ¿Por qué es eso? A causa del peso de nuestros pecados. Entonces nosotros somos deudores ante Dios, y Dios dice en Romanos capítulo 10, no hay un justo ante Él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27, que después de la muerte hay un juicio, y ese día te vas a encontrar con Dios y vas a ser pesado por todas las cosas que haces ahora. Quizás tú digas, no me va a pasar nada. Mira, hay otro relato que me gustaría que lo leas, y sucede en el libro de Génesis. Había muchas personas como este rey Belsasar. Dice que comían, se reían y se casaban entre ellos. Pero también había otro hombre, otro profeta que se llamaba Noé, y él advertía, era un pregonero de Dios, que él había creído en lo que Dios dijo. Dios estaba airado, Dios iba a juzgar, y los días de ellos también dice que se habían acabado, tekel, Dios había pesado eso, y dijo que iba a venir un diluvio, y que se habían terminado los días de ellos. Llegado el tiempo de cumplimiento, Dios trajo un diluvio y toda esa gente murieron. Niños, imagínate niños, mujeres embarazadas. Hay hombres tratando de entrar a esa arca que una vez no creyeron. Dice que comían y se reían y se burlaban. Quizá como tú, que estás ahora comiendo, riendo, viviendo de este mundo prestado porque estás usando como este rey las cosas que Dios dio. Dios creó todas las cosas buenas para usarle y glorificarle a Él. Y tú eres un usurpador de esas cosas, como este hombre que ha utilizado los vasos. Estás usando y malgastando las cosas del dueño de la casa, porque ahora no está. Pero un día va a venir a pedirte cuenta. ¿Qué harás ese día? Porque Dios dice que es un Dios justo y no va a pasar por alto. Va a juzgar como este rey una balanza, y tú, si no tienes a Cristo, no vas a ser hallado justo. La única forma de ser hallado justo es arrepentirte de tus pecados. Y lo peor, presta atención, porque este hombre no era un ignorante. Este hombre sabía del Dios verdadero, pues conocía de su padre, aunque aparece padre, acá si tú investigas bien no era el padre, era como el abuelo o algo así. Pero eso es otro relato para otro momento. El asunto es que él tenía conocimiento de lo que había pasado con con su Nabucodonosor, que Dios lo había humillado, que se había quedado, como dice la escritura, como loco, como un animal comiendo ahí. El pueblo de Israel también experimentó la locura en el desierto, amados. Entonces dice que Dios le trajo, él conocía, tenía información, no era un ignorante, como el pueblo de Israel, que conocía. Y a pesar de eso, él pasó por alto esto y se burló de Dios, pensando que Dios no le iba a hacer nada. Y él fue hallado pesado y fue hallado falto, porque nosotros cuando seamos pesados en ese día en la balanza de justicia, siempre vamos a ser hallados faltos. La única forma es por medio de la justicia. Entonces, ¿qué significa la justicia? Bueno, la justicia de Dios es hacer todo lo que Dios le agrada. Eso es imposible, pues el pecado, podríamos decir que contaminó toda nuestra mente. Por eso todo lo que tú haces, que te parece lícito vivir y esta vida como quieres, generalmente estás haciendo lo que tu deseo de tu corazón quiere, pero no haces la voluntad de Dios. Y en ese día vas a ser hallado falso. Entonces,
Daniel sigue describiendo un poco más de esto, dice que ha sido pesado en la balanza de Dios y no ha pasado la prueba. Y hay una palabra más que dice uparsin, escuche, significa dividido ahí. O sea, el reino de Dios ya, perdón, el reino de este hombre por el reino de Dios había sido dividido. O sea, Dios se lo entrega, se lo saca y se lo da a los medos y a los persas. Si ustedes encuentran, estudian un poco de esta historia, mientras este hombre estaba festejando y con la fiesta, las mujeres estaban embriagados, dice que entraron y tomaron el reino de este hombre. Y es así, dice que la historia dice que cuenta que esa misma noche Belsasar, el rey caldeo, fue muerto. Esto sabe que me hace acordar, una historia de la Biblia en Lucas 12:20 que a mí me gusta, que había un hombre que estaba disfrutando de esta vida, quizá como tú, tenía todo, dinero, voy a comprar allá, un negocio para acá, me voy a casar, voy a hacer esto y aquello. Cuando alguien dice, necio, vengo a pedir tu vida, ¿qué harás? Es así, tarde o temprano te encontrarás. Va a venir la muerte. Hay un encuentro seguro para todo, a menos que venga Jesucristo. Pero todos nos vamos a encontrar. Todos tus deseos de tu corazón que tienes en este mundo pasajero se van a terminar ese día. No van a servir. Lo único que va a servir es cómo estás ahí. Y si no tienes a alguien que te represente en ese día, el acusador, como tengo que hablar el domingo de Apocalipsis, él tiene un caso contra ti y tiene muchos agravantes que tú has cometido cantidades de pecado. Y en ese día, cuando seas pesado, vas a hallar hallado falto. Entonces, lo que vengo a decirte hoy es que yo no puedo traer acusaciones contra ti porque ya tus propios pecados te condenan. Has hallado falto. Lo que vengo a traerte es una buena noticia, porque, y antes de que te la dé, me gustaría leer un último texto que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Te lo digo de nuevo porque si no lo escuchaste. Apocalipsis 20, versículo 11. Dice que hay el juicio ante el gran trono blanco, donde tú vas a ser hallado ahí. Mene, mene, tekel, uparsin. Tú vas a ser hallado pesado en ese juicio. Todas tus obras van a ser puestas, vas a ser expuesto ante el gran trono de Dios, aquel que hoy que desprecias, que no quiere saber nada, que has mirado así con desprecio, menospreciándolo, como dice Isaías, los menospreciaron. Ese día vas a tener que doblar tus rodillas ante Él y rendir un juicio ante Él. Y dice así Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados. Presta atención, juzgados, dice, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 2 veces dice eso. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y eso es una horrenda cosa, caer en manos de un Dios airado. Por eso que hoy está abierta esa puerta, amigo pecador. Hoy puedes correr a esa puerta. No desprecies el mensaje de salvación como en los días de Noé. Si estás comiendo y bebiendo y haciendo como los hijos de ira y desobediencia que hacen este mundo, oye, escucha la voz del buen pastor por las escrituras, no la mía, sino los textos que te leí. Hoy es el tiempo donde puedes salir de este mundo de destrucción o de su ciudad de destrucción. Sal de esa falsa fiesta que Satanás te está engañando y endulzado y ven al mensaje de salvación. Hoy es el tiempo de gracia donde puedes correr. Hoy es en el tiempo donde puedes ser justificado y en ese día tener el abogado que se parará. Y es verdad que cometiste pecado y yo cometí pecado, pero en ese día se levantará el gran abogado, aquel mediador entre Dios y los hombres, que es el Señor Jesucristo, como dice 1 de Timoteo 2:5, que Dios puso un mediador entre Él y los hombres. No seas como eso de Romanos capítulo 1,
Dice que habiendo conocido a Dios, le desecharon, lo entregaron como este hombre y se pusieron a adorar otras cosas, un hombre, una mujer, un hijo, una hija, un trabajo, un auto, las cosas y placeres de este mundo. Y desecharon, habiendo conocido incluso el mensaje de salvación. Y dice 3 veces para que quede asentado. Y Dios los entregó a sus propios deseos de su corazón. Y Dios los entregó. Y Dios los entregó. Dice 3 veces en el libro de Romanos. Por eso que hoy es el tiempo. Escucha la voz, como dice Hebreos capítulo 3 y Hebreos capítulo 4. No rechaces la voz. Dice, no endurezcas tu corazón. No rechaces la voz como dice el libro de capítulo número 7 de Hechos, donde Esteban dice que ellos rechazaban continuamente el mensaje del Espíritu Santo que le hablaba. Y fíjese, y después le vino un juicio a Jerusalén. Si usted estudia un poco de historia de la iglesia, se va a dar cuenta que en el año 70 el general Tito, como acá fue este hombre que entró, que es Darío, el rey, o sea, el rey, este rey Darío de Media, entró y venció a este hombre que estaba ahí. Así te vas a encontrar algún día con la muerte cuando venga. Serás vencido, Él te quitará todo lo que tienes y te encontrarás, te despojarás todo lo que tienes desnudo ante el Señor, avergonzado, llorando. Pero ese tiempo ya no habrá más tiempo de gracia. Hoy es el tiempo de gracia, donde puedes arrepentirte. Entonces, el mensaje es ese, que puedas escuchar el mensaje. No seas como este rey que se endureció conociendo la historia de lo que pasaba con su padre o su abuelo. Él sabía lo que Dios le había hecho. No seas como los días de Noé que se endurecieron, que estaban comiendo, bebiendo y se casaron y fueron muertos. No seas como esa gente de Babilonia que fueron prendidos fuegos ahí. Y como Dios castigó vez tras vez el pecado. Entonces el mensaje de hoy es que puedas venir. Es verdad que tú la escritura dice que has sido basado falto, como yo, y hemos fallado y hemos fracasado como pecadores. Pero hay uno que ha triunfado en la cruz y ha llevado las cargas y dolores de nuestros pecados. El justo, que no hizo nada por nosotros los injustos, ha pagado para que ese día que nosotros nos paremos ahí y se ponga esa balanza de justicia, la balanza diga, bien, está bien, pesado. ¿Por qué? Porque tiene el peso justo, porque Dios es un justo. ¿Quién se puso en esa balanza para que sea eso? El Señor Jesucristo ha sido puesto en esa balanza. Y es la única forma, porque el Señor no va a aceptar cohecho. El Señor no tiene una balanza truqueada, no sé si sabes eso, una balanza que es falseada para que dé un peso. No, es un Dios justo y si tú no pesas lo que tiene que pasar, una persona santa, justa y lo que demanda la ley, estarás perdido en ese día. Entonces, hoy es el día de gracia. Puedes correr, deja todas las cosas que estás así y huye de esa ciudad de destrucción y busca la cruz. Pide, ¿cómo debo hacer? Bueno, clama, Señor, perdón por mis pecados, concédame arrepentimiento, deme fe si lo que está diciendo este predicador es verdad. Agarra tu Biblia, busca una Biblia, busca Juan capítulo 11, versículo 25 y lee lo que dice ahí. Que por más que estés muerto, el Señor te puede dar vida ahora para que ese día de la gran tribulación, cuando Él venga y te encuentres con Él, puedas hacer hallado pesado bien. Te dejo con estas palabras y cualquier cosa, si quieres, ahí en el canal cuando se suba esto, puedes comunicarte. Ahí puedes encontrar mi número de WhatsApp o puedes encontrarme en el Facebook que dice Iglesia Bautista Reformada de la Gracia. Y podré seguir ayudándote a poder encontrar el camino que es la cruz y que puedas buscar esa luz que es en Jesucristo y salir de este mundo de engaño y de tiniebla con el cual Satanás lo tiene cegado.